Hola, mi nombre es Julián Rincón. En este segundo tutorial vamos a ver la estructura de un documento en LIS. Vamos a abrir LIS. Tenemos aquí el documento en vacío, entonces vamos a archivo nuevo. Eh, para configurar la estructura de LIS, vamos primeramente a documento, configuración. Y aquí tenemos varios tipos de documentos. Vamos a buscar uno que se llama book, libro. Lo tenemos aquí. Book clase estándar. Luego seguimos aquí mirando estas pestañas. Aquí no tenemos que agregar nada. Tipografías, vamos aquí en tipografías vamos a cambiar a 12, tamaño 12. Y el resto lo podemos dejar así. Diseño del texto. Vamos a interlineado 1,5, que es para la presentación de trabajos. Documento con dos caras para que las márgenes queden a cara y cara. Diseño de la página. Puede ser retrato, que es así vertical, o apaisado, que es horizontal. Vamos a utilizar retrato. Aquí donde dice estilo de página, dice vacío, simple, encabezado, elaborado. Colocamos en elaborado. Documento con dos caras. Aquí era documento con dos columnas. No, ese no. Documento con dos caras. Márgenes de la página, pues podemos dejar los que están predeterminados o quitar aquí la verificación. Colocar superior 4, inferior 3, interior 3 y exterior 3. Hablando de las normas que se piden en los trabajos. En idioma buscamos español, colores no, numeración no, bibliografía no la miramos, propiedades del PDF. Esas las miramos, bueno, puede ser ahora, título. Entonces acá va título del trabajo presentado. Autor, colocan el nombre de los autores o del autor. El asunto es presentación de informe de, bueno, ya lo que sea del informe. Palabras claves referente al informe. Si estamos hablando de integrales, de derivadas, de cónicas, todos separados con una coma. Aquí donde dice hiperenlaces, chuleamos esta, sin marcos alrededor. Luego seguimos opciones de ecuaciones, no, posición de flotantes. Vamos a quitar esta de acá y decimos aquí definitivamente. Esto no, esto no, esto tampoco. Y en esta luego vamos a ver cómo utilizar plantillas, preámbulo, látex. Y ahorita le damos a aplicar y le damos cerrar. Ahorita vamos a guardar el documento, archivo, guardar. Y aquí teníamos ya uno, tenemos uno, bueno, que este no interesa, y vamos a colocarle estructura de un documento. Bien, vamos a empezar aquí a explicar la estructura del documento. Según el documento que yo haya elegido acá en la clase documento book, por ejemplo, en book me va a permitir tener
capítulos, partes, capítulos, sesión, sucesión, subsucesión, párrafo, subpárrafo. Igualmente estos son los que están numerados, estos son los que no están numerados. El título, el autor, esto lo hacemos en otro video, y otros comandos. Lo fundamental son estos de acá, los que definen la estructura del documento. Vamos a iniciar con la estructura del documento, haciendo capítulos, sesiones y subsucesiones. Vamos, por ejemplo, a buscar un ejemplo para hacer una estructura de un documento. Vamos a hablar, por ejemplo, de las sesiones cónicas. Entonces tenemos sesiones cónicas, y queremos que sea un capítulo. Entonces venimos acá con el clic puesto ahí encima o seleccionado, vamos y le decimos capítulo. Entonces aquí nos dice capítulo 1, él va llevando la cuenta de los capítulos de todo. En las sesiones cónicas, entonces uno empieza a escribir su documento, damos enter. Por ejemplo, las sesiones cónicas se originan del corte de un cono y un plano, punto seguido, según sea el tipo de corte, se forman diferentes diferentes curvas, a las que se les llama sesiones cónicas, estas son, y ahorita sí vamos a empezar con la circunferencia, con la parábola, con la elipse, con la hipérbola, y a cada una le vamos a dar tipo sesión. Entonces le damos el cursor aquí, vamos a sesión, te dice 1.1, es decir que esta depende de este capítulo, y para las otras tres pues vamos a sesión, y ya podemos escribir lo referente a cada sesión. Es importante ir guardando el documento, entonces venimos acá al disco guardar o presionamos control S. Entonces escribimos acá, por ejemplo, la circunferencia se forma con un corte del cono y un plano que se encuentra en forma horizontal. Por ejemplo, su ecuación es de la forma dos puntos x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Hablemos de la parábola. La parábola se forma con un corte del cono y un plano que es paralelo a la generatriz del cono. Su ecuación es, podemos escribir esta, por ejemplo, x menos h al cuadrado igual a 4a por y menos k. Bueno, la elipse. La elipse se forma con un corte del cono y un plano inclinado no paralelo a la generatriz
del cono, si no se formaría la parábola. Su ecuación es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y la hipérbola se forma con un corte del cono y un plano inclinado, no paralelo a la generatriz. A diferencia de la elipse, el plano corta a las dos secciones del cono, formando dos curvas en cada sección. Su ecuación es muy parecida a la de la elipse, sino que aquí tiene menos. Bueno, y aquí ya tenemos la estructura del documento. Entonces tengo capítulo, sesión, y vamos por aquí en la circunferencia, por ejemplo, a crear una subsucesión. Una subsesión. Una subsesión sería 1.1.1. Por ejemplo, circunferencia fuera del origen. Entonces venimos acá con el cursor ahí puesto al final y marcamos subsesión. Entonces ya tenemos 1.1.1. La circunferencia fuera del origen tiene la forma, entonces x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Podemos crear otras, todas las que queramos de esta. Por ejemplo, recta tangente a la circunferencia. Venimos acá y creamos otra subsección, sería la 1, 1, 2. Para encontrar la recta tangente a la circunferencia se debe encontrar el centro de la circunferencia. Segundo, se debe calcular la pendiente entre el centro de la circunferencia y el punto de tangencia. Tercero, calcular la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por el centro y el punto de tangencia. Y con esa pendiente, cuarto,
calcular la ecuación de una recta usando la forma punto pendiente con la pendiente del punto 4 y el punto de tangencia. Y vamos guardando. Estos son subsesiones. Podemos agregar una subsucesión, por ejemplo, a esta recta tangente a la circunferencia. Venimos acá usando la derivada. Entonces tenemos una subsucesión. Ya es 1, 1, 2, 1. Entonces para encontrar la recta tangente usando la derivada tenemos lo siguiente. Podemos tomar la ecuación normal con centro en el origen, x al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Derivamos implícitamente, o sea que tenemos 2x más 2y de y de x igual a 0. Y aquí despejamos de y de x, entonces tenemos que de y de x es igual a menos 2x sobre 2y, o sea que esto es igual a menos x sobre y. Y con esta formulita encontramos la pendiente si tenemos el punto de tangencia. Como el punto de tangencia tiene x y y, entonces con eso encontramos la pendiente perpendicular a la recta que pasa por el centro y el punto de tangencia. Bueno, estos son pues ya usando la derivada. Podemos crear luego párrafos, que es el siguiente nivel que sigue, párrafo y subpárrafo. Esta es la estructura entonces de un documento. Faltaría por agregar la bibliografía. Entonces, cuando ya se tiene todo el documento, al final vamos aquí a donde dice bibliografía. La bibliografía es los documentos de donde se sacan la información. Por ejemplo, Rincón. Entonces, para la bibliografía uno coloca el apellido del autor, coma y la inicial. Luego coloca el año entre paréntesis, punto, y aquí coloca el nombre del artículo, del libro, del texto donde sacó. Entonces aquí escribiendo, por ejemplo, que el libro se llamará Escribiendo Informes Científicos en LIS. Luego va a punto, el nombre de la editorial, coloquémosle Norma, dos puntos, y la ciudad, Armenia. Y este texto de aquí va en cursivas, que lo podemos hacer utilizando esta icono de acá o con las teclas control E. Entonces ya queda cursiva. Esta es la bibliografía. Podemos agregar apéndices. Apéndices son como anexos al documento. Entonces, después también, antes de la bibliografía, pero después de ya de todo el cuerpo del trabajo, venimos acá donde dice documento y le decimos comenzar apéndice aquí. Entonces dice apéndice. Aquí funcionan esto mismo de los capítulos, de las subsesiones. Por ejemplo, que tengamos un apéndice que se llama factorización, que es un capítulo.
Entonces venimos acá, capítulo, pero ya me lo llama es apéndice. Entonces en la factorización dice, se requiere para el estudio de las sesiones cónicas la factorización en particular, dos puntos, y vamos a crear una subsesión. Entonces venimos acá, ve una sesión que se llama A1 del apéndice A, completando cuadrados. Entonces para completar cuadrados, escribimos aquí el texto, se necesita separar las variables y hacer una descomposición del término lineal. Entonces tenemos aquí por ejemplo. Si tenemos un ejemplo podemos utilizar esta que dice párrafo. Entonces párrafo nos da el ejemplo y vamos a decir, por ejemplo, encontrar la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces tenemos por ejemplo aquí x al cuadrado más 2x, no, más y al cuadrado más 2x más 6y más 10 igual a 0. Entonces completar cuadrados. Entonces para completar cuadrados se hace encontrar un término A de la siguiente forma. Tomamos este 2 de acá, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Eso nos va a dar 2 sobre 2, 1, 1 al cuadrado, 1. Y encontrar un término B que es correspondiente a los términos de Y, que es tomando el coeficiente lineal de Y, 6, y es hacer lo mismo. Es tomar el 6, dividirlo por 2, elevado al cuadrado, y esto me da 9. Cambiemos aquí esto por 14. No, por 6. Por 6. Entonces luego de esto, pues la ecuación va a quedar así. Se separan las variables de las x al cuadrado más 2x y se le suma el término que encontramos, 1. Luego se separan las variables de la y más 6y y se le suma el término que encontramos, 9. Y el término independiente se pasa al otro lado, se transpone, que haría como menos 6, pero aquí se debe sumar el 1 que encontré del término A y el 9 que encontré del término B. Ahora esto es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar así como x más 1 al cuadrado más, y este se puede factorizar como y más 3 al cuadrado, y esta suma de aquí me da 4. Entonces tenemos una circunferencia con centro en, podemos decir circunferencia con centro en menos 1, menos 3 y radio 2, la raíz cuadrada de 4. Bueno, siempre ir guardando. Entonces este es el apéndice, o sea, los anexos que se hacen al documento, que no son tan importantes aquí en el cuerpo del trabajo.
Ahora como esto nos generan diferentes estructuras, vamos a, antes de, del cuerpo del trabajo a generar la portada. Entonces vamos a colocar por ejemplo el título, sesiones cónicas. Entonces cada cosa que tiene su estructura, venimos aquí estando seleccionado con el clic al final y venimos y le decimos título. Entonces él ya lo reconoce como un título. Vamos a poner el autor. Venimos aquí donde dice autor. Para varios autores, ya en próximos tutoriales voy a explicar cómo se hace para varios autores. La fecha. Entonces escribimos la fecha y aquí le decimos fecha. Bueno, otra parte importante de esto también es el índice. Entonces venimos acá, él nos genera un índice a partir de lo que se ve de las sesiones, subsesiones, subsesiones, la bibliografía, los apéndices. Entonces después de la fecha damos enter y vamos a decirle insertar índice general y ahí tenemos el índice general. Y esta sería la estructura completa de un documento de informe científico, en este caso matemático, en LIS. Ya en el próximo tutorial vamos a ver la parte de cómo escribir matemáticas, todas las ecuaciones, las matrices, integrales y otras. Y en el siguiente vamos a ver tablas e imágenes y en uno de los últimos cómo generar el archivo PDF para ya la entrega final. Entonces vamos a guardar aquí. En el próximo tutorial entonces seguimos con matemáticas.